Aquí comienza Liberando Verdades, un espacio de educación y aprendizaje con grandes invitados que abordarán temas de interés social. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Liberando Verdades. Espero que hayan tenido un día muy bendecido y efectivo, porque ahora vamos a liberar alguna verdad que tenemos por ahí con una invitada, ¿verdad? Que viene desde California. Así que rapidito, sin tener mucho que esperar, voy a presentarles a ustedes a Claudia Moore desde California, aquí en Liberando Verdades. Bienvenida, Claudia. Gracias, Berenice, muchas gracias. En efecto, mi nombre es Claudia Moore y gracias por esta plataforma, gracias por la invitación. Y soy originaria de Guatemala y resido, como mencionaste, en el estado de California. Bienvenida. Mis pastores son de Guatemala, así que a ver si un día de esto te conecto, a ver si son del mismo vecindario. Y de repente, sí, Ay, claro. Será un gustazo conocerlos. sí. Sí. Son pequeños, pero tienen un corazón gigante, así que Ah, los vas a amar igual que yo. ay, sí. Eh, Claudia, cuéntanos un poco de tu trasfondo. ¿Quién es Claudia? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? Todo lo que quieras compartir con nosotros. Claro, sí, como mencioné, soy originaria de Guatemala, de la parte oriente de Guatemala y bueno, la verdad es que a mí me gusta ayudar como centros comunitarios, me gusta ayudar a la comunidad, participar en viajes misioneros, también colectar si se da de personas que hacen donaciones, llevarlas para el área de Tijuana, entregar esas donaciones a los lugares, ya sean iglesias o sean centros comunitarios donde conforme se presente la necesidad. Y entonces también participo como conductora en un podcast en Sí Se Puede Radio. Y entonces, sí, ahí he tenido el privilegio de entrevistar a hombres y mujeres de Dios, que eso lo disfruto muchísimo. También hago un devocional los días miércoles donde comparto la palabra de Dios. Ese es mi deleite. Y entonces, pues esa es una, ¿cómo le llaman? Como una biografía corta de quién es Claudia Moore, lo que disfruto hacer. Ay, ese es extremadamente espléndido. Yo también tengo una fundación y me encanta. Yo recibo donaciones y la llevamos a refugios de violencia doméstica. Así que tenemos eso en común. Wow. Me encanta ayudar a los demás. Y bueno, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Vamos al Claro. tema. El tema dice, desde mis ojos, el eco del silencio en un hogar con violencia. Así que te cedo la pantalla, ¿verdad? Para que nos cuentes tu historia. Sí, claro, soy una niña que de niña yo vi cómo se rompía la vida alrededor, ¿verdad? No entendía los gritos o la violencia, no entendía, bueno, que los gritos duelen más que los golpes. Lo que vi en mi entorno era no necesariamente en mi hogar o en mi casa, pero era de una tía que ella fue, hasta que ella falleció, ella fue una persona que fue una víctima de violencia doméstica, física, mental, en todos los aspectos, ella y sus hijos, pero también yo llegué a ver todo esto y uno de niño no comprende lo que está sucediendo y cómo una persona puede ser tan violenta y causar tanto caos, pánico, porque pues yo no entendía, ¿no? Y entonces, y también ver eso, que aunque mis abuelitos trataron de ayudarla, ella, yo no sé si por temor o por amenazas, ella optó por irse con él. Y claro, pues los labios, ¿verdad? Los ojos morados,
los labios o la boca reventada de golpes y cosas así. Entonces, y uno de niño no logra ¿cómo le llaman? Entender. Entender o ¿cómo diría? Así, pues sí, entender lo que sucede y por qué una persona opta por mantenerse en un ambiente de esa índole, ¿no? Entonces, y al principio, cuando solo había un hijo, hubiera sido más fácil salir de eso, ya después se llenó de hijos. Y ese fue un patrón que continuó, había alcoholismo, como mencioné, el abuso físico, bueno, era un ambiente feo donde ella y sus hijos vivían, pero también yo de niña pues me sentía como culpable cuando venían porque ¿para dónde corres? Aunque no es en tu casa, pero ¿qué es lo que se desata en ese entorno? Porque vivíamos cerca y pues se escuchaba todo. Claro. Y se miraba todo. ¿A qué edad recuerdas tu primer encuentro con esta situación? De edad, la verdad que no recuerdo, pero tal vez desde, no sé, si habrán sido unos 5 años, 7 años, que yo recuerdo ese entorno. Entonces, y era de que sí, yo caí en pánico, me quedaba congelada porque no sabías qué reacción iba a tener esta persona, ¿no? Y qué era capaz de hacer cuando se enfurecía. Entonces, pues solo recuerdo que yo estaba aterrada, como detrás de una puerta, y era como, ¿qué va a pasar? ¿Nos va a matar a todos? Porque uno no sabe, yo no entendía la capacidad de lo de que era capaz esta persona. Y como decía... Pero sucedía al frente tuyo, ¿no? Sucedía al frente de ustedes. Sí, porque por ejemplo, yo recuerdo de una vez particularmente, de que fue cuando ella se había ido para donde mis abuelitos. Entonces, y él llegó y él tiró la puerta y literal la sacó y yo me recuerdo que estaba como, no sé si alguna vez viste las puertas que son como de que se abre de dos, de arriba y de abajo. Ajá, bueno, como de cantina. Algo así. Entonces, podía mantener la parte de abajo cerrada, pero la de arriba estaba abierta, ¿no? Pues él se brincó así, una altura así, para entrar y sacarla. Y yo vi eso, porque casi se brinca como por encima de mí, ¿no? Porque yo era una niña. Entonces, yo vi cuando él se brincó y fue y la sacó y se la llevó para su casa. Y entonces, yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar? La incertidumbre, el pánico, porque como dije, uno de niño no comprende porque uno se imagina, yo me imaginaba lo peor. Ajá. Que iba a hacer quién sabe qué, porque en mi mente era, ¿y si nos mata a todos? Porque él estaba tan enfurecido. Y entonces recuerdo que esa fue la vez de que después de eso ya mi tía ya nunca se volvió a ir para la casa de mis abuelitos, sino fue, no sé si se quedó por temor o por protegernos a nosotros, porque la amenazó, la verdad yo no sé, porque yo era una niña. Entonces, y después sí, claro, los golpes, o cuando ella estaba embarazada, tuvo muchos hijos, y creo que ya cuando ya tuvo varios hijos fue que ella ya no hizo nada por irse. Y wow. era un ambiente también vi una vez cuando estábamos arreglándonos para irnos a estudiar en la mañana, y estábamos muy tranquilos, eran 2 primos míos y yo, listos ya para irnos a estudiar, y cuando de la nada salió de la habitación y agarró un machete y le tiró a matar a su propio hijo, pero no le había hecho absolutamente nada. Y yo solo me quedé pasmada, congelada, porque yo dije, o bien nos mata a todos, yo no sé qué va a pasar, o iba a haber
despedazaba a su propio hijo ahí enfrente mío. Y mi primo recuerdo que agarró, no sé si has visto de esos, nosotros le llamamos banquitos, de esos de madera, para sentarse, ¿no? Y él agarró uno así y empezó a hacerse los quites para que cuando le tiraba los machetazos cayera en el banco. Wow. Y yo no me pude mover. Yo estoy viendo este desenlace justo frente a mí y decía, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y pues mi corazón que estaba que pues a todo lo que da, ¿no? Y como dije, yo no sabía si lo iba a matar solo a él y después se iba a seguir con todos nosotros porque pues ahí estábamos todos. Y son cosas que lo marcan a uno de niño porque Sí. pues causan traumas. Entonces, esa violencia doméstica, sí, uno no lo comprende. No comprende como una persona adulta que se supone que deben de proteger, ¿no? Y bueno, y esas son algunas de las cosas que hacía cuando perdía el control, pero delante de la demás gente, sea tan buena persona que es. Sí, ese es típico, ese es un comportamiento atípico de los abusadores. Delante de la gente, ellos se aparentan como el mejor papá, el mejor esposo, el mejor proveedor. Hay un ángel caído del cielo con 2 alas. Pues sí, Y detrás, y pues claro, uno en casa miraba la realidad, la locura, la ceguera del enojo, la ira, que cómo se cegaba. Y claro, de que ya mi tía pues ya no decía nada, pero pues se le miraban los golpes, se le miraban los moretones en su cuerpo, en su cara, y la acosaba de que era infiel y no la dejaba salir a ninguna parte. Entonces sí, la verdad es que yo la verdad de que cuando Alberto me mencionó el tema, era como que todo esto estaba dormido. Y cuando empecé a escribir, porque empecé a tomar mis notas, empezaron a resurgir, ¿se dice? ¿Está correcto eso? Resurgir. sí, Como memorias que yo no sabía que estaban dormidas en mí y Wow. que eso fue un trauma. La verdad que no lo había visto o analizado de esa manera, de que pues sí, fue un trauma, algo tan violento de lo cual fui testiga y que se experimenta y lejos de que son temas que nunca se trataron. Saludos, Perdón. nunca se trataron de Gracias. decir están bien, se asustaron, nunca, no le andaban preguntando nada a uno. Sí, es increíble cómo el cerebro del ser humano funciona. Y estábamos en una conferencia este fin de semana y hablamos de eso, del cerebro, cómo guarda memorias, cómo rechaza memorias. Y tuvimos una dinámica muy bonita porque llegamos a un punto donde pudimos ir a esa primera, por ejemplo, en mi caso, a ese primer episodio de violencia doméstica que yo recuerdo, ¿no? Yo tenía como unos 3 años. Wow. Entonces, mientras estoy escribiendo mi libro, también me sucede que estoy escribiendo y me siento y recuerdo cosas que completamente se me habían olvidado. Se te habían olvidado, como que tu cerebro las bloquea porque sí fueron traumantes. Sí, dejaron un eco como es el tema, ¿no? Sí. El eco de la violencia, el silencio de la violencia doméstica. Porque deja huellas y a veces tú estabas diciendo que no fue directamente, fue indirectamente, es igual de traumático. Sí. Para nosotros, en mi casa, fue directamente porque era dentro de nuestro hogar, no era afuera, pero era dentro de nuestro hogar y es igualmente traumático. Tú estabas contando que, corrígeme si estoy mal, pero tú te criaste con tus abuelitos. Sí, correcto. Y tu tía, y tu tía iba a la casa y entonces así fue que
¿Ellos te dejaban ir a casa de tu tía? ¿O era que ustedes jugando se iban con tus primos? No, ellos en un punto vivieron en una casa donde nosotros teníamos acceso. Entonces, y esa vez de que experimenté, que fui testiga de esa violencia en contra de mi primo, era porque yo entré a la casa, porque ellos estaban viviendo ahí, pero no era la casa de ellos, era la casa de otra tía y ellos la estaban cuidando. Entonces yo entré ahí porque pues era un lugar común, por decir así, ¿no? Entonces yo pasé porque ya nos íbamos a estudiar. Pero eso fue un desenlace que fue así, pero Rápido. tan rápido que no tuve ni tiempo de reaccionar. Yo me quedé paralizada de ver esta violencia, porque yo cuando le tiró el primer machetazo, yo pensé, es más, en mi mente yo vi como que la cabeza voló por el otro lado, porque Wow. fue tan violento y yo solo me quedé paralizada. Y yo dije, es como que en mi mente yo vi eso, como que vi la cabeza y como que Ujú. toda la sangre. Y yo dije, ¿será que nosotros somos? Porque estaba la hermanita de mi primo y Ajá. yo. Entonces yo no sabía si nosotros éramos los siguientes. Y luego se iba a regresar, yo no sé, porque uno no puede predecir cómo va a reaccionar una persona violenta. Exacto. Entonces, cuando eso sucedió, y lo más raro fue de que después de que mi primo se hizo de esos quites así con ese banco, así como empezó, así él se fue, como que si nada había pasado, y ya nosotros nos fuimos a la escuela, nadie tocó el tema, Wow. sino que nos fuimos, era como que, sí, ninguno de los tres, porque caminábamos para la escuela, ¿no? Y ninguno de los tres tocamos el tema. Wow. Ajá. Y fue algo muy, muy traumático, porque yo lo recuerdo tan claramente. Sí, imagínate, ¿tú tienes comunicación con tus primos? No, él ya falleció. Ok. Sí, él ya falleció. Wow, Sí, porque hubiera sido bien interesante sentarse a hablar de todas esas cosas. Porque imagínate cómo tú te sientes. Él tiene que haberse sentido 3 veces peor. ese era su propio papá, Ajá, exacto. su Yo me propio papá. recuerdo muchas cosas que mi papá le hizo a mi hermano mayor, que era para que Wow. también estuviera muerto. Sí, y es No, horrible. es horrible Entonces, porque era su papá y eso es lo que yo no concebía como niña, yo no concebía, bueno, ya para entonces, yo la verdad no recuerdo ni qué edad tenía cuando eso sucedió, pero era su propio papá, entonces yo no concebía, en mi mente no concebía cómo su propio papá lo quería, y luego que no hubo ninguna provocación. Todo estaba tranquilo, estaban platicando, él se estaba peinando porque ya nos íbamos, estaba en esa etapa de adolescente, ¿no? Cuando uno no sale ni a tirar la basura sin no. peinarse. Entonces él estaba peinándose y me recuerdo que estaba cantando una canción de Diego Verdaguer, ¿cómo se llamaba esa canción? Algo de que yo quisiera que tú, algo así, que seas toda la vida mía, algo así, y él estaba peinándose, y cuando eso sucedió, o sea, no hubo ninguna provocación. Wow, Estábamos contentos nosotros, y yo me estaba riendo de lo que el él otro está estaba haciendo. peinarse y cantando. Y entonces cuando eso sucedió, entonces yo solo me quedé anonadada, Sí, a asustada. veces yo recuerdo que en mi caso, mi papá se enojaba con mi mamá y no sé, como que a veces él se desquitaba con nosotros. Él Ajá, dejaba a mi mamá, entonces venía y se desquitaba con nosotros. Puede ser algo similar, algo le pasó por allá o le pasaba por allá en la calle y venía a la casa y se desquitaba con nosotros. claro. Claro, pues Y esa vez yo no sé porque era temprano en la mañana, porque íbamos para la escuela, era temprano, entonces, y como digo, por lo menos yo de que haya visto que algo anticipadamente de esto ocurrió, no. Entonces era demasiado temprano para que alguien ya estuviera teniendo un mal día. un mal día. Ujú. Era Wow. demasiado temprano, pero
Ay, no, pero sí, entonces, yo mis notas aquí tengo, ¿verdad? Que dice, la Sí, violencia doméstica no solo daña a quien recibe los golpes, todos los que presencian el abuso quedan marcados emocionalmente. así es. Y eso, cuando estaba escribiendo, decía, ay, Dios mío, es como que revivir ese momento y porque sí fue horrible, de veras que sí fue horrible eso de, de, de ser testigo de eso, bueno, ese fue uno de muchas cosas que vi, ¿verdad? Que presencié. Entonces, a ver, dice, la violencia doméstica y sus repercusiones. Dice el impacto en los niños y sobrinos, ¿verdad? Testigos. Miedo constante. El niño aprende que el hogar no es seguro. Porque si uno no Ujú, está seguro, se supone que en el hogar uno está seguro y que los adultos te van a proteger. exacto. Y entonces, y la ansiedad y el estrés, porque no sabe uno si se queda parado, si vas a ser el siguiente que te va a pasar algo, y si sales corriendo, si van a salir tras de ti y va a ser peor. Ajá. Entonces, sí, es la ansiedad, el estrés, se activa una respuesta de alerta permanente, porque sí, verdaderamente con él no, era impredecible. Era impredecible de qué manera iba a reaccionar. Entonces, y dice también en mis notas es la culpa. Pensaba que si hacía algo diferente todo estaría bien, pero nunca estuvo bien. Normalización de la violencia. Los niños pueden llegar a pensar que los gritos y golpes son parte del amor. Trastornos emocionales, baja autoestima, dificultad para confiar, problemas de relación en la adultez. Ujú. Y también acá anoté, dice, recuerdo a mi tía, no decía nada, pero su rostro, su cuerpo mostraba la violencia, los golpes recibidos, sus padecimientos a consecuencia de las golpizas que recibía sin piedad. Mientras mi corazón se rompía, me preguntaba, ¿por qué nadie hace nada? ¿Y por qué todo esto es normal? Porque sí pasa a ser como una normalidad. ¿No? Ujú. De ver esos arranques de ira, que los cega, porque los cega y es como que ocurre una transformación justo frente a uno. Ajá. Así, es una transformación total y luego es como que si nada pasó, pero una gran tranquilidad y se fue como que en ese instante se fue como que si nada había ocurrido. Y yo, pues, Dios santo, ¿qué fue todo eso? Fue, sí, era feo, era Una feo. pregunta, ¿cómo te afecta? Eso sabemos cómo te afecta en la niñez, no Ujú. hay duda. Pero cuando llegaste a tu juventud, a tu adultez, ¿te llegó a afectar en alguna relación con tus hijos, si tienes hijos, con tu familia extendida? Bueno, en mi caso creo que estuve muy alerta, especialmente cuando ya tuve mucho temor a casarme por caer en algo así, en ese abuso. Y recuerdo que era como que dentro de mí yo decía, bueno, ya me casé, decía yo, uy, ¿cómo se le ocurre levantarme una mano? O sea, venía con esa programación, aunque yo Sí. directamente no lo viví, pero yo tenía mucho temor, un pánico de caer en ese mismo patrón, porque vi cómo mi tía nunca salió de ese ciclo. Y entonces, y sí, para mí pues fue un trauma, porque sí pensaba yo, ¿y qué si yo caigo en ese ciclo? ¿Qué si, eh, o también, yo repetir el ciclo, ser violenta, ¿no? Ujú. Pues por lo que yo había experimentado, pero no, al contrario, yo pienso que como repercutió en mí fue sí tener el temor de que si alguna vez, si mi esposo me iba a levantar la mano, y yo decía, uy, yo le corto la mano. Pero yo a la defensiva, pero nunca lo viví, gracias a Dios, Qué nunca bueno. lo experimenté. Tampoco con mis hijos violentas, no.
pero repercutió en mí en ser sobreprotegedora. O sea, siempre van a haber consecuencias. Claro. Siempre van a haber consecuencias, porque cada quien procesamos, ¿verdad?, los traumas o las experiencias de diferente manera. Entonces Diferente. yo era sobreprotectora de mis hijos. Pero cuidadito me los tocan. Ajá. Y tu tía ya no está. ¿Ella también No. murió? Sí, ella falleció. ¿Y tu primo Sí. también? Sí, él también ya Wow. falleció. Sí, él murió a Ok. temprana edad, apenas, yo creo que, no sé si tal vez tendría 25 años por ahí. Él murió. Wow. Sí, Muy pero joven. sí, muy joven, pero él ese fue un accidente el que él tuvo, que no era relacionado con nada de lo que estamos Ok. platicando, sí. Pero sí, él falleció joven. Ujú. Wow. Sí, pero sí, pues bueno, tengo acá mis notas, ¿verdad? Las consecuencias de presenciar atentados graves de amenaza de muerte a sus propios hijos, que fue lo que les Ujú. comentaba, ¿verdad? Que fui testigo de eso, presenciar cómo le tiraba machetazos a su propio hijo para desvivirlo, y mi primo hacerse los quites con un banco de madera. Creí que ese día nos desviviría a todos. Y sí, eso era lo que yo pensaba. Eso fue lo que yo pensé en ese momento. Dice, una experiencia que la recuerdo también. Mi primo, que en paz descansa, recibía ese tipo de amenazas de su propio padre, pero no, pues sí, él no falleció a manos de su papá. Él fue, pero sí, yo digo que sí, es un trauma profundo, porque sí, de repente, pues como digo, ¿verdad? Estaba yo como a la defensiva, o venía a mi mente el pensamiento de que si a mí también me pasa, que si un día se atreve. Ujú. Y como dije, ¿verdad? Yo directamente no lo experimenté, pero sí estaba como con ese pensamiento, o con ese mecanismo de defensa por lo que yo viví. Entonces, y también el miedo pues el temor de que hiciera algo inesperado, y qué iba a hacer, qué era lo que iba a hacer, y Sí. qué tan grave iba a ser lo que iba a hacer él si nos descuidábamos. Ujú. Entonces yo digo que era como un sistema de sobrevivencia. Ujú. ¿Cuándo va a ocurrir? No es de que si va a ocurrir, sino que cuándo va a ocurrir ese acto violento, y qué nos va a hacer. Sí. Ujú. Sí. Y pues sí lo daña a uno. Y como te digo, ahorita cuando estaba escribiendo la nota fue cuando dije, es como ahorita lo estoy contando, y es como que lo creo que todo eso ha Lo estás estado viviendo de nuevo. dormido. Sí, ha estado dormido todo eso, pero sí, vamos a ver, también escribí acá, dice, las pesadillas, insomnio, hipervigilancia, y eso sí es cierto, porque como mencionaba, ¿verdad? De estar pendiente de que qué va a pasar, o cuándo va a pasar, sentimientos de ira, de impotencia o deseo de venganza, porque eso sí me venía, esa impotencia, esa Ujú. como que le pasara algo para que no nos fuera a hacer nada. El Ajá. riesgo y esto es lo que mencioné anteriormente, el riesgo de repetir patrones de violencia si no se sana a tiempo. Ese era mi mayor temor, de que yo fuera a repetir ese patrón, ya fuera con mis hijos, o que yo escogiera una persona, no porque así que fuera violenta también. Ujú. Eso sí era algo que yo recuerdo que yo le pedí a Dios que me guardara, y que no permitiera que yo terminara con una persona violenta, porque eso Ajá. sí le tenía pánico, tenía miedo de encontrarme en una situación así. Wow. Ajá. Gracias a Dios Sí. que no, porque a veces No. caemos en eso sin darnos cuenta.
caemos en ese Ujú. patrón. Sí, y sí, es lo que pude ver con, ¿cómo le llaman? Con los hijos de esta tía, de que Ujú. repitieron patrones, lo que No. dijeron que nunca iban a hacer, lo hicieron. Entonces yo sí tenía temor de repetir, de, de, de alguna manera, o ya sea estar en el lado de recibir la violencia o de yo ser violenta, pero no, de veras que Dios ha sido tan grande que no permitió, pero sí estaba con eso ¿qué fue lo que leí? Lo de la Protección. Ajá. hipervigilancia, eh, la, la, el sentirme desprotegida, porque era como que pues tal vez de quien pueda cuando esto ocurría. Sí. Sí, y como dije, yo no recuerdo que alguna vez nos hayan preguntado, ¿están bien? Como niños o como adolescentes, nos hayan preguntado, ¿están bien? O que le iban a mandar a una terapia, ¿qué terapia ni qué nada? No, ese tiempo no había. No, ¿No recuerdas no sé si era tu abuelito o tu abuelita, pero recuerdas a ellos hablándote de eso? no, nunca tocamos el tema, Wow. nunca lo tocamos, no. Mm, mm. Ni, Este, ni defendían, ni, yo te digo, mi papá era el que causaba la violencia en la casa. Cuando yo me casé con mi primer esposo, también pasé lo mismo con violencia, ¿no? Pero mi papá iba allá y quería darle. Y yo decía entre mí, pero ¿por qué? Si tú hacías lo mismo. claro, claro, Como que yo no entendía. Pero no era lo mismo porque él hacía a mi mamá, pero ahora se lo están haciendo a su hija. ¿Me entiendes? correcto, sí. Entonces, eso me vino a la pregunta, like, como tus abuelitos no decían nada o tampoco decían nada. O sea, ellos sí intervinieron porque cuando ella decidió irse a casa, dejarlo, ¿no? Ellos la recibieron. Y entonces, pero cuando esa vez que te conté de que se brincó, Brincó. entonces yo no sé si ella se regresó porque la amenazó o por protegernos. Yo la verdad no sé porque yo nunca oí nada, la razón por la que ella se regresó con él. Y de ahí en adelante, ella ya nunca regresó con mis abuelitos. Entonces yo me imagino que si ella tomó la decisión, porque mis abuelitos siempre respetaron eso. Entonces yo digo de que si ella tomó la decisión de regresarse con él, le han de haber dicho de que si se iba con él, que ya no regresaba. O yo no sé, Sí. honestamente no sé. Wow. Pero ella ya no, ya que yo recuerde, después de eso, ella ya no se fue de su casa. ¿En algún momento tú recibiste, ya, cuando ya eras grande, decidiste tomar terapia o hablarlo con alguien? No, 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 nunca he tomado terapia. Lo que sí he hecho es pues hablar con Dios de todo, de entregárselo a Él, de entregar los temores, porque yo sí le rogaba y le pedía de que yo no quería terminar en una Ujú. relación abusiva o yo ser abusiva por Claro. lo que había experimentado. Y pues claro, sí, Él contestó mi plegaria porque yo no, gracias a Dios, yo no experimenté eso, que era lo que, como dije, yo ya iba con la hipervigilancia que yo dije, "Uy, ni se le vaya a ocurrir", pero pues no era porque lo hiciera, sino que era porque de dónde venía, ¿no? Sí, sí, Ajá, sí, previniendo algún momento. exacto, previniendo lo que no estaba ocurriendo. Sí, 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 sí es traumático. En muchas ocasiones tú, como estabas mencionando, te vuelves la abusadora o aceptas el abuso. ajá, Entonces se convierte en un patrón. correcto. Recuerdo que al ver tanto abuso en la casa, cuando yo tuve mi familia, ya yo estaba alerta. Wow, Y cuando empezó ya, yo no lo vas a hacer conmigo, como yo también tiraba para atrás, ¿no? Pero llega un momento en que tú te cansas y dices, esto no va a cambiar, voy a seguir así.
y te confundes en lo que sientes, en lo que debes aceptar, y es el mismo trauma. Es el Sí, mismo trauma porque, como dijiste ahorita, se convierte en una normalidad. Ay, ¿qué correcto. matrimonio no tiene problemas? Porque así Ajá, dicen, ¿no? sí, Entonces, correcto. terminas aceptando o terminas, siendo tú la que abusas. Y no necesariamente con golpes, puede ser con palabras, porque como dijiste también ahorita, a veces las palabras matan más que un golpe. Sí, Y por ahí hay un refrán que decimos mucho en Puerto Rico: "Ay, las palabras se las lleva el viento", y no es cierto, no las es palabras así. se quedan. Así es. Las palabras golpean también y son golpes que hieren el alma, no son golpes físicos, pero que sí marcan, lo marcan a uno esas palabras. Entonces, el, el, ah, el abuso, ya sea físico o sea verbal, mental, Ujú. afecta y sí trauma, porque te voy a leer esta nota que tengo. Dice, aunque solo era una niña, el recuerdo de su miedo y su dolor me perseguía. Porque sí, yo recuerdo que cuando vine a este país sí estaba muy alerta, estaba como en un estado de sobrevivencia, de y qué si me hacen algo, y qué si esto, y qué si el otro, y siempre estaba ahí el qué si, Mm, porque así vi eso, ¿no? Entonces sí repercutió, no repercutó, ¿verdad? repercutó. Ujú. Repercutó en mí. Y sí hubieron, ¿cómo le llaman? Sí sí me afectó. Entonces, pero como digo, ¿verdad? Para mí, terapia pues no he ido, pero sí mi terapia ha sido Dios, el contarle, el decirle, esto ocurre, siento esto y el otro, presentarlo delante de Dios. Entonces, yo no estoy diciendo de que si alguien cree que necesita terapia, ¿verdad? Busquen Claro que ayuda, sí. vayan con un profesional y cuéntenle a alguien, no se queden con eso. Yo, la verdad, como mencioné, a mí nunca me preguntaron que si yo estaba bien, que si me había asustado ni nada. Entonces, eh, mi experiencia fue diferente, pero hoy en día busquen a una persona de confianza, busquen a una persona donde puedan ustedes buscar ayuda, no se queden con eso porque sí, de que afecta, afecta. Pero hoy en día hay tantos recursos donde se pueden Así es. acercar a una iglesia, se pueden acercar a una persona mayor que ustedes saben de que les va a poder ayudar o les va a poder escuchar, porque es importante también verbalizar el temor, el trauma, lo que uno vive, porque para uno no guardárselo, porque el guardárselo es lo que le causa el daño a uno. Entonces ya es importante sanar porque esos traumas sí lo pueden perseguir a uno y luego lo que sí yo sí noté es que yo tenía ciertas reacciones como de temor, de tener confianza a las personas por lo que yo experimenté, por lo que yo viví. Entonces sí me costaba porque pues por eso mismo, porque yo me tenía que cuidar mucho de esta persona, Ujú. porque era una persona muy abusiva, muy, Violenta, acoso, sí, una persona muy violenta. Em, entonces yo crecí con estando siempre alerta y desconfianza. sí, con mucha desconfianza. Entonces yo digo de que como niños, también para los padres, si ustedes están en una situación, ya sea de violencia doméstica o abuso verbal, pónganle atención a sus hijos y pregúnteles cómo están, porque muchas veces yo sé que las madres o los adultos están tan ocupados o piensan de que no afecta a los niños. Sí afecta, sí afecta. Mucho. Entonces, busquen ayuda, ayuden a sus hijos y que ellos se puedan expresar qué es lo que están experimentando, qué es lo que están sintiendo, porque todo eso, si uno no lo expresa,
se va a manifestar de alguna manera en la vida de uno, Exacto. ya sea en temor, en trauma, de alguna manera va Enfermedades. enfermedades, sí, o uno reacciones que tiene porque uno no comprende, porque de repente Ujú, uno se puede alejar bruscamente de personas, pero es sí, el mismo trauma, porque uno de niño, pues como uno no sabe, entonces tú desarrollas tu propio mecanismo de defensa o de así protección. es, así es. Sí, Y, por ejemplo, tu experiencia es tu experiencia y tú pudiste sobrellevar eso, ¿verdad? Hablando con Dios y todo, y ayudando a otra gente, porque el ayudar a otra gente también te ayuda a ti. sí, Eh, y yo siempre le urjo a todo líder, a todo pastor, a todo ministro, como le llamen la gente, que se eduquen en el tema, porque va a llegar gente que no es como tú, ni es como yo. Va a llegar ujú, gente que va a venir con traumas a flor de piel o personas que también lo están viviendo en ese momento. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos decirle, tienes que orar, no, porque tenemos que decirle, ok, vamos a orar, pero voy a hacer esto y te voy a ayudar y te voy a buscar a este grupo de apoyo o te voy a enviar aquí o vamos a hacer esto o vamos a hacer un plan de cómo vas a salir. Entonces, correcto. es muy importante que es que siempre digo que los líderes se eduquen en este tema. Sí, Es muy importante. Hay muchas noticias de mujeres que han muerto a manos, y mujeres y hombres, a sí, manos de un abusador o una abusadora. Y a veces como creyentes o como líderes no hacemos nada. Y yo creo correcto. que van a haber sorpresas en el cielo porque en Mateo dice que la Biblia habla y dice que Dios le dijo, que le va a decir, apartados de mí, obradores de iniquidad, porque cuando me viste desnudo no me vestiste, cuando me viste con frío no me abrigaste, cuando me Ujú, viste con sed no me diste de beber. Y yo le añado, cuando me viste dolida, no me socorriste. Cuando me viste sí, siendo abusada, atropellada o no hiciste nada. Eso es parte de. sí, Entonces tenemos que tener mucho cuidado como cristianos ahorita, como dije, como líderes, de educarnos. Hay muchas maneras de educarnos por conferencias, por talleres, y tantas cosas que, como dices tú, recursos en la comunidad que ofrecen, que no es basado en una religión o en un tipo, sino es que para todos, para no, que podamos ujú, aprender. Entonces, yo te doy, ¿cómo se dice? Eh, te admiro por haber podido hacerlo tú, ¿me entiendes? Tú, porque buscaste en Papá Dios, en Jesucristo, eso que Él nos manda a buscar, a depender de Él, a tener fe. Pero la verdad es que no todos somos así. Algunos necesitan ayuda, unos necesitan que los carguen, otros necesitan que los sí, guíen y otros sí, pueden solo. correcto. Sí, es Ajá. cierto, es cierto. Y sí, lo que tú dices es muy importante. Eh, He escuchado de personas que les han dicho sus líderes que cuando hay violencia doméstica, que se queden porque a Dios eh, no le gusta el divorcio y todo eso, pero digo, si hay violencia doméstica, no le puedes decir a alguien que se quede en un entorno violento. Entonces, yo digo también que Dios le dé sabiduría a los líderes para dar un buen consejo y también para que estas mujeres, o como mencionamos, puede ser mujeres u hombres, y los niños que están siendo afectados en un entorno violento. Entonces, los líderes tienen que tomar también esa responsabilidad de dar un buen consejo Así es. y también de proveer recursos, ¿verdad? De decir, bueno, porque tal vez a veces hay personas que no se sienten cómodas con personas que conocen para contarles lo que están experimentando en casa. Pero hay tantos recursos, busquen, por favor, busquen los recursos, por favor, vayan con alguien. Y hoy en día
yo pienso que casi todos tenemos un dispositivo. Busquen en las redes sociales grupos de intervención, grupos de ayuda que lo pueden hacer anónimamente, pero busquen ayuda. No se queden en un entorno donde ustedes corren peligro, donde sus hijos corren Ujú. peligro. Por amor a ustedes mismas y a sus hijos, busquen ayuda. Así es, así es. Y formar un plan para poder escapar. Que si Dios lo va a cambiar, que Dios se encargue de cambiarlo él, que él Sí, tenga o ella tenga su propia experiencia espiritual con Dios, ¿no? así No es. trates de cambiarlo, no te quedes porque tienes pena. A veces hay que salir del entorno y esperar que Dios haga lo que tenga que hacer, porque si Él lo Así va a es. cambiar y Él se deja cambiar, esa persona va a cambiar. Ya Así llegamos es. al final, viste que se fue bien rápido. ¿Algún Wow. consejo que quieras dar, verdad, a los que nos están viendo? Unas últimas Bueno, palabras. bueno, a los que van a ver este video en alguna parte, yo lo que les puedo dar consejo es de que no escatimen, por favor, pónganle atención a sus hijos. Si ellos han sido testigos de violencia, hablen con ellos, que se expresen o llévenlos. Si ustedes no saben cómo, llévenlos a un lugar de confianza donde ellos puedan expresarse o busquen ayuda, como le mencioné anteriormente, en terapia, en que ellos puedan expresarse, en donde ellos puedan ser sanos, porque uno de niño no Ujú, comprende, uno no comprende lo que está pasando y uno cae en temor pero los adultos, perdón, a los adultos les corresponde ser responsable por ellos mismos y también por sus hijos o sobrinos. Si hay niños en el entorno, por favor, asegúrense de que estos niños reciben ayuda y ustedes ujú. también, porque si los adultos están bien, también los niños van a estar bien. Así es. Gracias por estar con nosotros, Claudia. Esperamos tenerte en otra oportunidad de nuevo. Claro, Y ha sido muy interesante ver la perspectiva de alguien que está en la afuera, ¿no? No que esté adentro. Entonces, quisiera que los que nos están viendo cojan el consejo. eh, si tu hijo viene a la casa, como dijo Claudia, con alguna preocupación, no le digas que son boberías, sino siéntate, escucha, pregúntale cómo le afectó y esas cosas, porque un evento pequeño que tú creas que es pequeño puede ser traumatizante para el futuro. Así que vamos a buscar educarnos y aprender, ¿verdad?, a ser empáticos en este tema que todavía, aunque usted no crea, todavía en nuestros países existe. Y a lo mejor en tu vecino, un familiar, porque no hablan, sino hay que aprender a ver los signos, las así es, señales. así Una es. persona que estaba todo el tiempo hablándote, que iba a la iglesia todo el tiempo, o iba a las reuniones en tu casa y de momento ya no quiere ir, ya no te contesta, algo sucede. Así que esas son algunas señales que puedes eh, estar pendiente y ayudar de alguna manera, aunque no puedas ayudar monetariamente, pero con información o apoyo. Así que gracias por estar hoy, Claudia. Gracias a ustedes por estar con nosotros en este tiempo y espero poderos ver pronto con otra historia y con otra tema educativo para salir de la violencia doméstica. Así que bendiciones, tengan todos y pasen buenas noches. Chao. Chao.